en día, de esclerosis múltiple en el mundo se enferman más mujeres que hombres. Pero hay factores genéticos, hay factores ambientales que de alguna manera se han asociado a la enfermedad, pero dentro de los factores que están asociados está la alimentación. Hay una predisposición genética y hay algo ambiental que tiene que ver con los virus, como lo vamos a ver luego, y algo con los antígenos que hace que esto, de alguna manera, con la infección se gatille. Es como que uno tuviera la predisposición y un virus que va pasando, que a otro, al hermano, al primo, al papá, le dio una gripe, a él fue la semilla para partir la enfermedad. Que hay factores que los vamos a ver que hacen que la pubertad, como quien dice, se marque la enfermedad. De hecho, lo vamos a ver con los estudios de migración, que los 15 años, 14, 15 años, son como un factor clave en lo que es la adquisición de la enfermedad. Después viene una etapa en la niñez, en que se adquieren algunos factores que tienen que ver con la exposición especialmente a la mononucleosis infecciosa y otros virus. Y finalmente viene lo que comemos, lo que nos rodea a nosotros, que es lo que es la teoría de la hipótesis de la higiene y el mimetismo molecular. Pero la dieta está transversal en todo esto, desde la madre que se alimenta, desde el niño, desde el adulto, del adolescente, etc. Es decir, los factores externos, los factores ambientales son más pesados que los genéticos. El factor ambiental tiene un peso potente. Hay algo que hacemos mal desde que se gesta el niño hasta que llegamos a la adolescencia que predispone a enfermedad autoinmune. Hay una asociación estacional, es decir, un hijo que nace en invierno con bajos niveles de vitamina D tiene más predisposición a hacer la enfermedad. Ahora, esto no significa que los que nacen en invierno tienen la enfermedad, pero son, como todo en medicina, está cargadito para allá. ¿Y qué es lo que pasa con la vitamina D? Resulta que la vitamina D estaba muy enfocado al raquitismo, a los huesos, pero hoy día se sabe que es una vitamina que es mucho más que una vitamina y hoy día se considera una hormona. Por lo tanto, tenemos una relación en que el virus de Epstein-Barr, la vitamina D y el componente genético se unen. Nosotros tenemos 3 barreras naturales: la piel, el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Gran parte de la carga de bacterias, virus, entran por la boca. Y ahí se establece este mimetismo que de alguna manera va generando, si es que hay una permeabilidad del intestino, la entrada de estas bacterias que a la larga, ¿a dónde van a llegar? Al sistema nervioso central. Nosotros cuando absorbemos los alimentos llega todo como picadito, así como la comida de las guaguitas. No deben entrar moléculas grandes porque esas son muy inmunogénicas. Si fueran como daditos, chiquititos, el sistema inmune no lo pasan de largo. Pero cuando son moléculas complejas, sí que las ven. Si uno ve la prevalencia de esclerosis múltiple, es absolutamente lineal con el consumo de leche. Nos guste o no, mientras más leche tomamos, más riesgo de enfermedad autoinmune. Pero la que causa el problema no es la lactosa ni el azúcar de la leche, es la proteína de la leche. Que cuando uno usa leches, fermentadas, llámese yogurt, leche cultivada, chamito, todos esos productos, la carga antigénica baja más del 90%. Es decir, si ustedes tienen niños, el tema no es leche ni descremada, ni sin crema, ni sin lactosa, es leche cultivada, chamito o yogur. Los granos tienen lectinas, son sustancias tremendamente que generan porosidades en el intestino. Y ahí la avena, el maíz, el trigo generan esto. De hecho, los inventos alimenticios vienen desde que el hombre se hace sedentario. El problema es que nosotros hemos ido refinando cada vez más estas harinas y cada vez más son inmunogénicas. El azúcar, porque el azúcar prolifera ciertas bacterias que aumentan la permeabilidad intestinal, es decir, exceso de azúcar no es bueno. Alimentos con preservante y colorante, lo mismo, lo que les decía, están bombardeados, los dulces, todas las cosas tienen un colorante, claro, se ve más bonito el colorcito que la cosita, que la Coca-Cola, lo que sea, pero está lleno de sustancias químicas que generan reacciones inmunes. Y uno lo ve, los pacientes que tienen alergia a todo tipo de cosas, es decir, con todas estas cosas esto le aumenta notoriamente. Disminuir, ¿por qué las papas y las legumbres? Las legumbres por el tema de las lectinas, que aumentan la permeabilidad intestinal, y las papas porque también tienen un contenido glucídico muy alto. Ahora, eso no significa que uno no coma papa,
pero también con moderación. Los aceites ricos en omega 3. El de maravilla tiene mucho omega 6, entonces es más dañino. Entonces hay que tener cuidado también con los aceites. Bueno, ¿qué podemos comer entonces? Entonces el ideal es, en vez de tanta bebida y todo, es agua. Mucha fruta y verdura. La que quieran. Ahora realmente uno dice el tomate. Es mucho más sano cualquier fruta y verdura que cualquiera de las otras cosas. Las carnes. ¿Por qué ha habido tanto problema con las carnes? No es el problema de la carne de vaca, de esto otro. Es cómo alimentan el animal. El vacuno no es el problema. Y por eso es que, si ustedes se acuerdan, en todas las dietas paleo y todas estas cosas que salen, habla de animales que comen de forma natural, que comen lo que tienen que comer. Pasto y toman agüita y un esterito. Punto. Entonces, carne es lo que ustedes quieran. Pero de nuevo, el pollo, la gran mayoría de los pollos vienen de cadena. Entonces, ahí es uno de los problemas de repente. Pero en el mal menor, por lo menos, yo diría que no habría mayor problema. Mucho pescado, mucho guiso. Porque de repente uno dice, bueno, ¿qué voy a comer? Los guisos. Entonces uno come un 80%, entre comillas, de verdura con aceite de oliva y un 20% de proteína. Entonces a la larga compensa. Y moderación con el arroz. Ojo con un detalle que no lo nombré, que es con los edulcorantes. Ahí hay otro problema, que edulcorante uno no adquiere el azúcar, pero le hace una trampita a la insulina. Entonces al final uno genera hiperinsulinismo. Así que ojo los que usan los edulcorantes. Ustedes ayúdenme, stevia, ¿qué más? Toda esa sucralosa. Claro, no te dan azúcar, pero al páncreas le dicen, oye, llegó azúcar, y lo engañan y empieza a producir insulina. Entonces al final uno acumula más grasa. Bueno, y las conclusiones no voy a entrar en detalle. Yo diría que principalmente son, más que nada, comer lo más sano posible, disminuir especialmente la carga de leche entera, evitar las cargas glucídicas, hidrato de carbono, y ahí es donde tenemos el principal problema. Uno de los productos principales, ¿cuál es? El pan. Y el otro, las masas, tallarines. Yo creo que es muy difícil este tema porque hay un balance entre lo que es la alimentación de la población, pero está claro que los cambios culturales que han habido con el mayor desarrollo, y esto ha implicado, algo ha pasado que han influido en esta enfermedad autoinmune. Pero si uno en su alimentación base tiene este esquema, obviamente que cambia el paradigma. Y con un 10%, 15% de una alimentación distinta no va a cambiar. Si alguien se come un pedacito de torta, yo te aseguro, no va a pasar nada. Si alguien de repente está con antojo y va a un restaurante y hay esos panes calentitos con mantequilla, tampoco va a pasar nada. Pero si tú todos los días comes pan, tallarín, hidrato de carbono, obviamente que esto lo estás dando vuelta. Es mucho más sano comerte un pan pita, por ejemplo, integral, que comerte una marraqueta, por decirlo de una manera. Pero los dos, de alguna manera, son tóxicos para el intestino. Si uno de ustedes me dijera, doctor, usted me diciendo, con esto yo me voy a curar de la esclerosis múltiple, la respuesta es no. Es decir, si hay un estilo de vida distinto, de mayor ejercicio, cambia la alimentación, obviamente que esos medicamentos van a funcionar mucho mejor.